Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Empezamos con nuestra seguridad nacional. Entramos en la tercera semana de la guerra contra Irán y según los informes, Estados Unidos interceptó comunicaciones clandestinas dirigidas a células durmientes dentro del país. También piratas informáticos o hackers proiraníes afirman ser responsables de un ciberataque contra Stryker, una empresa estadounidense de dispositivos médicos. Los expertos en seguridad advierten que podríamos ver más violencia. Y lo que es más aterrador es que los espías y terroristas iraníes que conforman estas células ni siquiera son combatientes de élite, son personas comunes que viven en nuestras comunidades. Lo hemos visto en las últimas semanas en Texas, Nueva York y Michigan. Tienen convicciones personales profundas y pueden atacar solos y sin previo aviso. Irán ha estado planificando ataques contra Estados Unidos durante casi 50 años y ahora sus extremistas islámicos tienen aún más motivos para actuar. Pero el presidente Donald Trump no parece estar muy preocupado y le recuerda a todos que la administración Biden es responsable de estas amenazas internas. If they try to hit us back, have you been briefed about how many Iran sleeper cells there could be inside the U.S. right now? I have been, and a lot of people came in through Biden with this stupid open border. But we know where most of them are. We've got our eye on all of them, I think. They came in through the open border policies of sleepy Joe Biden, and we've got our eyes on all of them. But the war itself is being prosecuted at a level that nobody's seen before. It's pretty amazing to watch. El analista de seguridad nacional Mario Duarte se encuentra conmigo para dar su opinión al respecto. Bienvenido como siempre, Mario. Quisiera hacer de nuevo esa pregunta del periodista porque no tenemos realmente mucha claridad. ¿Tenemos una idea de cuántas células durmientes, sleeper cells, podrían estar operando dentro de Estados Unidos? Gracias, Andrea. Fíjate que como con números específicos de células como tal, es muy difícil apreciarlo y calcular, pero se estima que entre 10,000 a 15,000 de estos posibles terroristas están presentes en suelo americano. Es una situación bastante lamentable, pero tristemente esto no viene ocurriendo únicamente, no ocurrió únicamente durante el gobierno de Joe Biden. Esto empezó a ocurrir poco a poco desde el gobierno de Obama. Ellos fueron los que hicieron todo el network, especialmente a lo largo de Latinoamérica, que generó digamos así, la infraestructura para que pudieran ingresar muchos ilegales y no solo terroristas islámicos, pero también lo que ya sabemos, los terroristas de las maras MS-13 y Barrio 18, los terroristas del Tren de Aragua, narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene desde el tiempo de Obama y se intensificó en el tiempo de Biden y es lo que estamos viendo ahora y lo que se teme, ¿no? El alcance que puedan tener estas personas que ingresaron sin ser propiamente verificadas al entrar a nuestro territorio. Y ese también es el gran problema, ¿no? Que no sabemos quiénes son, dónde se encuentran en muchos casos, si tienen vínculos a organizaciones terroristas. Hay muchas preguntas, ¿no? Sin claridad, sin respuestas. Ahora, no solo estamos hablando de células durmientes, sino también de esos actores solitarios, hasta ataques Ujú. cibernéticos, como di este ejemplo de la empresa Stryker. El senador Ted Cruz advirtió que el peligro nunca ha sido mayor que ahora, más que es en este momento que estamos viviendo. ¿Estás de acuerdo? 100%, creo que es a clear and present danger, es una amenaza clara y latente la que estamos enfrentando ahorita. Y como dices, el tema del hackeo es solo otro componente más. También está la guerra psicológica, la guerra filosófica. ¿A qué me refiero? Muchas personas que entraron, imams y personas que están en las universidades, que están empujando también la retórica de estos extremistas y que después logran tener a muchos jóvenes inocentes hasta cierta forma en participar en todas estas marchas a favor de ellos, a que impulsen incluso cosas que van contra contra el modo de vida americano como es la Sharia Law, que es totalmente en contra de lo que Estados Unidos es, pero también está el factor de la guerra psicológica. Un ejemplo específico que hemos estado investigando y es el tema de la guerra de propaganda y de narrativas. Hay un vínculo muy directo con algunos famosos net centers
que trabajan de la mano con gobiernos, con el gobierno en México, gobiernos de Centroamérica, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que están dispersando mucha propaganda pro-iraní. Estos fueron los net centers que promovieron todas estas imágenes falsas donde se había hundido o habían logrado hundir el USS Roosevelt y que habían muerto ya miles de soldados en una base en el Medio Oriente. Entonces te das cuenta que el ataque es Sí. multi-pronged, es de muchos enfoques y es lo que lo hace aún así más peligroso. Y también hablemos de los drones que representan una amenaza para la seguridad nacional interna. ¿Cuán preparados estamos en Estados Unidos? Hay suficientes tecnologías, que Estados Unidos puede tener mucha tecnología para lograr hacerle frente a esas nuevas amenazas. Creo que es algo que le podemos hacer frente, sin embargo, las personas tienen que estar listas para saber lo que está pasando. Siempre tenemos que estar muy atentos a todo lo que esté Ujú. ocurriendo en nuestro entorno y si vemos algo sospechoso, reportárselo a las autoridades de inmediato. Mario Duarte, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Saludos. Un gusto. Tras la muerte de El Mencho, diferentes grupos compiten por llenar el vacío de poder y están creando una reconfiguración del crimen organizado en Latinoamérica. Esos detalles después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Ahora nos dirigimos a América Latina. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sigue generando serias preocupaciones sobre una posible reconfiguración del crimen organizado en todo el hemisferio occidental. El cártel Jalisco Nueva Generación construyó profundos vínculos con grupos armados y narcotraficantes en toda la región, en particular en Colombia. Estas alianzas fueron diseñadas para asegurar laboratorios de cocaína, rutas de tráfico y un suministro constante de drogas con destino a México y eventualmente a los mercados internacionales. Pero con su máximo líder ahora muerto, muchos expertos en seguridad están preocupados por disputas internas dentro del cártel y también entre rivales importantes para obtener el control de estas rutas. Estas alianzas incluyen organizaciones mortales de Colombia como por ejemplo el ELN, el Clan del Golfo y disidentes de las FARC. Otra preocupación proviene de criminales más pequeños que fingen estar conectados con los cárteles. Están utilizando este momento de gran incertidumbre como un intento de ganar legitimidad, pero también para intimidar y expandir su red criminal por todo el mundo. A medida que el panorama criminal cambia, la presión aumenta sobre los gobiernos de México y también de Colombia para tomar medidas más enérgicas. El congresista colombiano José Jaime Uzcategui está conmigo ahora para abordar este tema. Bienvenido, congresista. Hola Andrea, los saludo desde el Congreso de Colombia en Bogotá, un gusto. Saludos igualmente. El cártel Jalisco Nueva Generación, como acabo de explicar, logró extender sus tentáculos hasta Colombia. ¿Podría la caída de El Mencho abrir espacio para que cárteles colombianos recuperen poder dentro de la cadena del narcotráfico? Esto es una hidra, se les corta una cabeza y les salen otras tres. Por supuesto, el epicentro del problema está en Colombia. Aquí el narcoterrorismo sigue creciendo, fortaleciéndose bajo el mandato de Gustavo Petro, y ese es el gran reto que tiene la región. Controlar a Venezuela, que ya el gobierno de los Estados Unidos está haciendo esfuerzos importantes en esa dirección, y Ecuador, pero Colombia y México no lo están haciendo por los gobiernos de izquierda radical que tenemos, y por eso las elecciones del próximo mes de mayo en Colombia son muy importantes. Pero como integrante de la oposición debo decir que no hay garantías. Los medios públicos, el presupuesto público, la división de poderes está muy amenazada en Colombia, y eso le permitió hace poco al partido de Gustavo Petro sacar mayorías en el Congreso de Colombia, y ese es el temor que tenemos de cara a la primera vuelta presidencial. ¿Cuán grande es el riesgo de que ocurra más violencia aún dentro del país a raíz de esto? Aquí tenemos más de 300.000 hectáreas de coca que se han expandido en los últimos 3 años, más de 27.000 hombres alzados en armas, más de 1.800 toneladas de cocaína que han fortalecido a esas estructuras criminales en complicidad con el gobierno Petro.
Aquí necesitamos que la comunidad internacional, la justicia, le pida cuentas a Petro por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de nuestro partido. En Ecuador no puede quedar impune el asesinato del también candidato presidencial Fernando Villavicencio. No puede quedar impune el asesinato del fiscal paraguayo Pecci, cuyo asesino fue capturado recientemente en Bolivia. Este es un fenómeno regional o continental, además de los vínculos también de mafias albanesas, de Hezbollah, de Irán, que tiene fábrica de drones en Venezuela, y todo esto es el caldo de cultivo para que las elecciones en Colombia estén seriamente amenazadas, y quien ha sido el país que ha sido el muro de contención del narcoterrorismo en la región, pues está al borde de caer en manos por completo de esos gobiernos dictatoriales de izquierda como el de Gustavo Petro, que se quieren perpetuar en el poder a través de sus herederos y a través de esas técnicas y esos recursos del narcotráfico que juegan a su favor. Si gana la oposición en estas elecciones presidenciales de mayo, ¿usted pretende que Colombia llegue a solicitar ayuda de Estados Unidos para ayudar a combatir el narcotráfico, como lo están haciendo otros países desde ya? Por supuesto, se necesita un plan Colombia 2, porque cuando llegó el presidente Uribe en el 2002 a enfrentar esta misma amenaza, tenía ese apoyo del gobierno norteamericano. Hoy estamos desertificados, así que nos va a tomar un tiempo recomponer esa relación de confianza y de apoyo mutuo, pero hay que hacerlo. Permítanme, yo les expongo estas fotografías rápidamente de soldados y policías que actualmente están secuestrados, Andrea. Esto en cualquier otro país, imagínense policías y militares secuestrados en cualquier estado de los Estados Unidos, pues aquí tenemos estas al menos 11 familias de militares y policías que quieren saber dónde están sus seres queridos, pero el gobierno colombiano no dice nada. El ministro de Defensa de Colombia estuvo la semana pasada en territorio venezolano y le hemos pedido que averigüe por estas personas que podrían estar también en territorio venezolano, y no hemos logrado una respuesta porque aquí el gobierno Petro no rinde cuentas. Le tuvo que rendir cuentas al presidente Trump en esa citación que tuvo en Estados Unidos, pero hacia adentro del país no hay ramas del poder público, no hay justicia, no hay órganos de control y no hay medios de comunicación que logren obtener esas respuestas, porque este es un presidente que ha abusado de su poder y lo ha hecho impunemente. Así que ese es el llamado desde Colombia, pero sí confiamos que a pesar de esa competencia desleal, podamos ganar la presidencia el 31 de mayo en primera vuelta presidencial y que Colombia tenga la primera mujer presidente de la historia del país. La senadora Paloma Valencia. Muchísimas gracias, congresista, por su tiempo, por ese mensaje tan fuerte. Y es que sí, hace falta esa mano dura. Lo estamos viendo, como acabo de mencionar, en otros países de la región que han hecho ese giro hacia la derecha. Miren, en Bolivia han capturado a uno de los narcotraficantes más buscados de la región y extraditado a Estados Unidos. Y allí estamos viendo esos resultados. Por eso tenemos que continuar aplicando esa presión. Congresista José Jaime Uzcategui, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos en contacto. Y se reporta que el presidente Donald Trump le dijo a María Corina Machado que no regresará a Venezuela todavía por motivos de seguridad. Analizamos por qué y mucho más después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Hablemos ahora del futuro de Venezuela. Han pasado aproximadamente 3 meses desde que Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, la líder de la oposición, María Corina Machado, aún no ha podido regresar a su país, donde vivió en la clandestinidad durante casi un año. The New York Times informa que el presidente Donald Trump está advirtiendo a Machado que Venezuela no es segura y que el país sigue siendo demasiado inestable políticamente para que ella regrese en estos momentos. Pero su apoyo entre los venezolanos por todo el mundo sigue siendo fuerte. La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz atrajo a una multitud de más de 15,000 personas a una manifestación en Chile, donde había viajado para asistir a la investidura del presidente José Antonio Kast. El regreso de Machado a Venezuela también se ha complicado más debido al reconocimiento del presidente Trump a Delcy Rodríguez como la líder legítima de Venezuela.
A pesar del respaldo de Trump a Rodríguez, Machado todavía considera a Washington un aliado fundamental para la transición de Venezuela hacia la democracia. También confía en la estrategia a largo plazo del presidente Trump, pero entre más tiempo permanezca ese régimen en el poder, más nerviosos se pondrán los venezolanos dentro del país y en el exilio. La analista política venezolana Gaby Peroso está conmigo ahora. Bienvenida como siempre, Gaby. Antes que nada, felicidades por la victoria del equipo venezolano de béisbol, ¿no? Increíble el desempeño anoche. Muy felices con esta victoria que adicionalmente también la celebraba el presidente Donald Trump, pero ahora nos toca enfrentarnos a Estados Unidos y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Y bueno, comenzamos con las últimas noticias. Trump aconsejó a María Corina Machado no volver a Venezuela aún por motivos de seguridad. ¿Cuán riesgoso sería ese posible retorno desde su punto de vista? Mira, al día de hoy es muy inseguro volver a Venezuela y adicionalmente todavía se tienen que construir una cantidad de capacidades absolutamente necesarias para que ella vuelva a hacer política de manera libre. Estamos hablando del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, por eso hay un reconocimiento a Delcy Rodríguez, pero es un tema práctico para Estados Unidos y adicionalmente ya se está hablando de construir incluso esa cooperación y esa capacitación militar entre ambas naciones. Es absolutamente necesario desmontar a todas esas bandas criminales, a esos mismos militares que podrían crear desestabilización y crearle un terreno mucho más seguro a María Corina Machado y eso se está haciendo. Hablan de que este mes o el próximo mes va a volver el jefe del Comando Sur a Venezuela y eso definitivamente va a limpiar todas esas redes de corrupción y de personas que podrían atentar incluso contra la vida de María Corina Machado. Lo bueno aquí es que tiene una relación directa con el presidente Donald Trump y con sinceridad ella puede pedir retornar y el presidente Donald Trump también revela parte de la estrategia y la hace entonces ir a una gira internacional que también construye más fortaleza alrededor de las políticas que pueda aplicar en el futuro. Sabemos y hemos visto que María Corina Machado es una mujer sumamente valiente. Si aún así, a pesar de esta recomendación, ella decide regresar, ¿no cree que hasta cierto punto es una prueba de fuego para determinar si Venezuela realmente se encuentra en este proceso de transición? Bueno, sería complicado porque si acaso le dieron una recomendación directa cara a cara con el presidente Donald Trump, sería como retar lo que es la estrategia que ha venido manejando Estados Unidos, que a mí me parece muy sabia. Delcy Rodríguez está haciendo el trabajo sucio, está tomando algunas decisiones que en principio son difíciles para los venezolanos, pero que van a enrumbar hacia la prosperidad al país. Sin embargo, ella también puede decir, debo construir ciudadanía, debo armar todo ese tema político que también podría ser interesante. Veíamos a otros presos políticos tratar de manifestarse y hay quienes dicen que los venezolanos no se han podido ni manifestar, ni celebrar, ni agradecer al propio Estados Unidos. Es una decisión personalísima por parte de María Corina Machado, pero ya hemos visto las amenazas que ha hecho Jorge Rodríguez a su figura y adicionalmente cómo se hacen las amnistías, a unos sí y a otros no. Varios líderes de Vente Venezuela, del partido político de María Corina, han salido, han obtenido la amnistía y otros ni siquiera van a salir en libertad. Ellos siguen midiendo el pulso y tratando de también retar a Estados Unidos y también de amedrentar a la propia María Corina Machado para que no se sienta tan libre de regresar y hacerle frente a ellos, porque ellos también están aspirando a un cargo en el futuro. Están básicamente pues midiendo fuerzas, ¿no? Tratando de hacer las cosas que está pidiendo Estados Unidos. Vemos esa apertura económica hasta cierto punto, pero como bien explicas, esos derechos humanos pues no es lo mismo. No hemos visto tantos avances en esa materia. De alguna manera, yo pienso que Delcy Rodríguez, hasta su hermano, también están tratando de salvarse al final del día acá. ¿Cómo lo interpretas? Sí, siempre van a tratar de salvarse porque la única manera que los mantiene en el poder es justamente ese tema de la represión, del miedo, como siempre han obrado, porque ellos no tienen pueblo que los apoye. Entonces, si bien van siguiendo las directrices de Estados Unidos, ellos necesitan tener esos hilos del mal alrededor de los ciudadanos para poder entonces asegurarse. Pero
Se están autodestruyendo y desmantelándose poco a poco. Esa es la realidad. Asimismo, Gaby Peroso, analista política venezolana, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos. Gracias a ti, Andrea, y a todos. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp, para que no te pierdas absolutamente nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.